Bienvenidos de nuevo, hermanos. Muchas gracias por visitar nuestro canal llamado Honrando a Jehová. Esta semana estamos considerando el estudio número 35. Este es el quinto artículo de la Atalaya de agosto de 2024. Lleva como título: ¿Cómo se ayuda a los que han sido sacados de la congregación? El texto en el que se basa este estudio es Lucas, capítulo 15, versículo 7, donde leemos: Habrá más felicidad en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. El estudio de hoy consta de 17 párrafos, a los que iremos dando respuesta apoyándonos en los textos bíblicos. El tema de este estudio es el siguiente: ¿por qué hay que sacar de la congregación a algunas personas, y cómo los ancianos pueden ayudarlas a arrepentirse y a recuperar su amistad con Jehová? Nuestro resumen para el estudio de esta semana es el siguiente. En el estudio que repasamos hoy, abordaremos el tema de la disciplina en la congregación, y el papel que se cumple al ayudar a las personas a reflexionar, y en muchos casos, a volver a acercarse a Jehová. En el estudio examinaremos cómo podemos ofrecer ayuda compasiva a quienes han sido expulsados, con el objetivo de restaurar su relación con Jehová. Los principios divinos que repasaremos subrayan la justicia y misericordia de Dios, quien siempre anhela que las personas se arrepientan y regresen a su favor. También veremos que la disciplina, aunque dolorosa, cumple un propósito positivo al proteger la limpieza espiritual de la congregación, y a la vez, dar al individuo la oportunidad de cambiar y regresar. Además, este estudio instruye a los miembros de la congregación sobre cómo actuar en consonancia con estos principios, usando su conciencia educada por la Biblia. Vamos ahora con el estudio. Pasemos a la pregunta de los párrafos 1 y 2. Esta pregunta está dividida en dos partes, A y B. La parte A dice así: ¿cómo ve Jehová a quienes cometen un pecado, y no se arrepienten? Vamos con la respuesta. Jehová ama la justicia, y no acepta el pecado que se practica con descaro y sin arrepentimiento. Aunque Él entiende nuestras limitaciones, rechaza a aquellos que, como leemos en Judas 4, convierten la bondad inmerecida en una excusa para justificar su conducta. En 2 de Pedro 3:7 y Apocalipsis 16:1, leemos que aquellos que eligen este camino sin arrepentirse, enfrentarán consecuencias muy graves en Armagedón. En 2 de Pedro 3:9, vemos que el deseo principal de Jehová no es la destrucción, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Muchas gracias. La parte B, de los párrafos 1 y 2, dice así: ¿qué desea Jehová? Vamos con la respuesta. En 2 de Pedro 3:9, vemos que el deseo principal de Jehová no es la destrucción, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Esta actitud compasiva la reflejan los ancianos en la congregación, quienes, como representantes de Jehová, se esfuerzan pacientemente en ayudar a los que han cometido pecados graves para que puedan volver a tener una relación cercana con Jehová. Aún así, algunos persisten en su rebeldía, no arrepintiéndose y rechazando el cambio que les permitiría beneficiarse de la bondad de Jehová. Muchas gracias. Entramos ahora en el primer subtema, titulado: Saquen a la persona malvada. Pasemos a la pregunta del párrafo 3. Esta pregunta está dividida en dos partes, A y B. La parte A dice así: según la Biblia, ¿qué se debe hacer cuando alguien comete un pecado grave y no se arrepiente? Vamos con la respuesta. Cuando alguien que ha pecado no muestra arrepentimiento, la disciplina bíblica protege a la congregación. Por lo tanto, la expulsión de alguien que no se arrepiente es una medida bíblica y necesaria para preservar la integridad de la congregación. El propósito principal de esta medida no es el castigo, sino la protección de la congregación y la oportunidad de que el individuo recapacite. Cuando alguien rechaza la ayuda que se le ha ofrecido, como se menciona en 2 de Reyes 17, del 12 al 15, es evidente que ha decidido no alinearse con los principios de Jehová. Por lo tanto, si alguien que ha cometido un pecado no se arrepiente, se ha de sacar de la congregación, siguiendo el mandato de 1 Corintios 5:13. Muchas gracias. La parte B, del párrafo 3, dice así: si una persona no se arrepiente, ¿por qué podemos decir que ella misma ha elegido ser sacada de la congregación? Vamos con la respuesta.
Gálatas 6:7 indica que lo que uno esté sembrando es lo que cosechará, mostrando que cada persona enfrenta las consecuencias de sus decisiones. Esto se complementa con Deuteronomio 30:19 y 20, donde se exhorta a los israelitas a elegir la vida, obedeciendo a Dios. Jehová no fuerza a nadie a obedecerle, pero deja claro que cada elección trae consecuencias. Por ello, quien se aparta de las normas divinas, está eligiendo en última instancia su propio camino, aun cuando esto lo lleve a ser expulsado de la congregación. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 4, dice así. Cuando se saca a una persona de la congregación, ¿por qué se hace un anuncio? Vamos con la respuesta. El anuncio sobre una expulsión sigue el mandato de 1 Corintios 5 del 9 al 11, donde se aconseja a los cristianos evitar la asociación con quienes persisten en pecados graves. Este anuncio no es un acto de humillación, sino una medida protectora que ayuda a la congregación a mantener su integridad y santidad. Pablo compara la influencia del pecado sin arrepentimiento con la levadura, ya que una pequeña porción fermenta toda la masa. Proverbios 13:20 y 1 Corintios 15:33 señalan cómo las malas influencias pueden llevar a la desviación espiritual de los que sí cumplen las normas de Jehová. De esta forma, el anuncio protege a los miembros de la congregación al recordarles la importancia de las normas divinas, y fomenta un ambiente donde se aprecian los valores bíblicos. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 5. ¿Cómo debemos ver a quien ya no es testigo de Jehová, y por qué? Vamos con la respuesta. La disciplina no implica rechazo, sino el deseo de que la persona vuelva al camino correcto. Aunque no socialicemos con quienes han sido apartados, no los vemos como perdidos irremediablemente. La Biblia nos recuerda que la disciplina tiene como propósito ayudar al pecador a recapacitar y que el amor de Jehová sea el motor de la restauración. Ezequiel 18:31 ilustra el deseo de Dios de que las personas se aparten del mal y adopten un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Por lo tanto, mientras aún quede tiempo, reflejemos el amor de Jehová y demos una oportunidad para que los expulsados consideren regresar al rebaño. Muchas gracias. Acabamos aquí el primer subtema. Hasta aquí hemos visto la importancia de la disciplina en la congregación, y cómo ésta refleja la justicia y compasión de Jehová. Los ancianos, como pastores espirituales, tienen la responsabilidad de corregir con amor, y ayudar a los miembros a recuperarse espiritualmente cuando han cometido errores. Jehová, que es misericordioso y compasivo, no desea que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan y vuelvan a Él. Sin embargo, para proteger la pureza de la congregación y el bienestar de los miembros, a veces es necesario tomar medidas firmes, como la expulsión de quienes cometen pecados graves y no se arrepienten. La expulsión no es una acción sancionadora, sino una medida amorosa que busca el bien del individuo y de la congregación. Romanos 2:4 destaca que la bondad de Dios está dirigida a llevar al arrepentimiento, y esta disciplina firme puede motivar a la persona a reconsiderar su camino, y acercarse nuevamente a Jehová. Los ancianos siguen el ejemplo de Jehová, quien muestra misericordia cuando alguien sinceramente desea enmendar su conducta. Es notable que, aunque la congregación necesita estar protegida de influencias negativas, siempre hay oportunidad de restauración y de ser recibidos nuevamente en el pueblo de Dios, si se manifiesta verdadero arrepentimiento. Por lo tanto, vemos que aunque las medidas disciplinarias pueden parecer duras, en realidad son una expresión del amor de Jehová, quien siempre busca el bien espiritual de sus siervos y desea verlos restaurados en su relación con Él. Entramos ahora en el segundo subtema, titulado ¿Cómo ayudan los ancianos a las personas que han sido sacadas de la congregación? Pasemos a la pregunta del párrafo 6, dice así. ¿Qué pasos dan los ancianos para ayudar a alguien que ha sido sacado de la congregación? Vamos con la respuesta. Los ancianos actúan como pastores amorosos, interesados en la restauración espiritual de quienes han sido apartados. En una primera reunión después de la expulsión, los ancianos le explican al individuo cómo puede demostrar arrepentimiento. Si no hay un cambio inicial, los ancianos continúan haciendo esfuerzos para reunirse con él en el futuro, mostrando así la misma paciencia que Jehová tiene con quienes han cometido un error. Estas reuniones periódicas sirven para recordar a la persona que siempre puede regresar, y que la congregación espera su arrepentimiento sincero, lo cual refleja el amor y la paciencia de Jehová. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 7.
¿Cómo imitan los ancianos la compasión de Jehová al tratar a la persona que ha sido sacada de la congregación? Como esta pregunta está basada en Jeremías capítulo 3 versículo 12, lo escuchamos y dice así. Ve y anuncia estas palabras al norte. Vuelve, oh rebelde Israel, afirma Jehová. No los miraré con ira, porque soy leal, afirma Jehová. No estaré resentido para siempre. Muchas gracias. Ahora, con este versículo en mente, vamos con la respuesta. Siguiendo el modelo de Jehová, quien mostró compasión con el pueblo de Israel aun cuando éste persistía en su desobediencia, los ancianos hoy en día aplican lo que leemos en Jeremías 3:12. No actúan con dureza ni muestran desdén hacia la persona expulsada. Más bien, le facilitan el camino de regreso, sin hacer que esa persona se sienta juzgada, haciendo esfuerzos periódicos para animarla a arrepentirse. Este trato cariñoso ayuda a que la persona sienta que siempre puede regresar y ser bienvenida nuevamente en la organización. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 8. ¿Cómo nos ayuda la parábola del hijo perdido a comprender mejor la compasión de Jehová? Como esta pregunta está basada en Lucas capítulo 15 versículo 7, lo escuchamos y dice así. Les digo que de la misma manera, habrá más felicidad en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Muchas gracias. Ahora, con este versículo en mente, vamos con la respuesta. La parábola del hijo perdido ofrece una imagen conmovedora de la compasión de Jehová. Así como el padre en la parábola corre a recibir a su hijo perdido, Jehová toma la iniciativa para aceptar de vuelta a quien muestra arrepentimiento sincero. Por lo tanto, los ancianos han de actuar con esta misma compasión, demostrando paciencia y amor a los que han tropezado. Según el versículo de Lucas que hemos leído, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por quienes nunca han caído, lo que resalta el valor único que Jehová da al arrepentimiento genuino y la misericordia. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 9. ¿Qué cariñosa invitación les hace Jehová a quienes han cometido un pecado grave? Vamos con la respuesta. La invitación de Jehová a los que se han apartado muestra la profundidad de su compasión. Jehová no desea que ninguna de sus ovejas se pierda, sino que quiere restaurarlas y sanarlas de la influencia del pecado, si realmente están dispuestas a regresar. Oseas 14:4 revela que el arrepentimiento sincero abre la puerta a una relación renovada con Jehová, quien borra las culpas pasadas. El papel de los ancianos también es fundamental. Al estar atentos a cualquier señal de arrepentimiento, imitan la actitud de Jehová y brindan apoyo en momentos cruciales. Los hermanos que desean regresar pueden sentirse animados al saber que Jehová y los ancianos los recibirán con cariño y sin condiciones. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta de los párrafos 10 y 11. ¿Cómo tratan de ayudar los ancianos a las personas a las que se sacó de la congregación en el pasado? Vamos con la respuesta. El enfoque de los ancianos hacia aquellos que fueron sacados de la congregación en el pasado se basa en el principio de la compasión divina. Al igual que Jehová busca a las ovejas perdidas, los ancianos hacen un esfuerzo deliberado para localizar a estas personas. En sus visitas, no solo buscan reavivar la relación con la congregación, sino también brindarles apoyo espiritual a través de la oración y el ánimo. Esto es vital, ya que muchos pueden haber experimentado una caída espiritual significativa durante su tiempo alejado. Además, los ancianos pueden organizar clases de la Biblia para ayudar a reconstruir su fe y comprensión, incluso antes de que sean readmitidos oficialmente. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 12. Esta pregunta está dividida en dos partes, A y B. La parte A dice así. ¿En qué situaciones deben tener los ancianos una precaución especial? Vamos con la respuesta. Los ancianos deben tener una precaución especial antes de readmitir a alguien en situaciones donde la persona ha estado involucrada en conductas graves, como el abuso de menores, la apostasía, o el intento de terminar un matrimonio de manera ilícita. En estos casos, es fundamental que los ancianos verifiquen que la persona esté verdaderamente arrepentida. Su responsabilidad incluye la protección de la congregación, por lo que es esencial que se tomen el tiempo necesario para evaluar la sinceridad del arrepentimiento,
y la disposición de la persona a seguir los caminos de Jehová, antes de considerar su readmisión. Muchas gracias. La parte B, de la pregunta del párrafo 12, dice así. ¿Por qué no debemos afirmar que quienes cometen ciertos tipos de pecados, nunca podrán recibir la misericordia de Jehová? Vamos con la respuesta. No debemos afirmar que quienes cometen ciertos tipos de pecados, nunca podrán recibir la misericordia de Jehová, porque aunque algunos pecados son graves, Jehová siempre está dispuesto a aceptar a cualquier persona que se arrepienta de corazón, y deje de cometer esos pecados. Es importante recordar que el pecado imperdonable se refiere a la actitud de una persona que se ha endurecido y se ha opuesto a Dios de manera permanente. Solo Jehová y Jesús tienen la autoridad para juzgar quienes han cometido un pecado que nunca será perdonado. Por lo tanto, siempre debemos mantener la esperanza de que la misericordia de Jehová está disponible para quienes en realidad buscan regresar a Él. Muchas gracias. Acabamos aquí el segundo subtema. En este subtema se profundiza en el proceso de disciplina y en la actitud que deben tener los ancianos y la congregación, al tratar a aquellos que han cometido pecados graves. La guía de Jehová se refleja en la manera amorosa y justa en la que se maneja este proceso. La disciplina tiene como objetivo final la restauración del pecador, siempre que muestre verdadero arrepentimiento, pues Jehová no quiere que nadie sea destruido, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Los ancianos, como pastores espirituales, deben ser pacientes y compasivos al buscar a aquellos que han dejado la congregación, especialmente si ya no persisten en su pecado. Al tratar de localizar y animar a estos individuos, incluso a quienes han estado ausentes por muchos años, demuestran el mismo espíritu de misericordia de Jehová. En algunos casos, como se menciona en 1 Corintios 5:11, la congregación debe evitar socializar con quienes han sido expulsados, lo que protege la pureza espiritual del grupo. Sin embargo, se deja claro que, con el tiempo, si estas personas desean regresar y comienzan a mostrar arrepentimiento, los ancianos pueden hacer ajustes, como ofrecerles estudios bíblicos para fortalecerlos espiritualmente. Es importante destacar que los ancianos también deben tomar precauciones especiales al manejar ciertos casos graves, como los que involucran abuso, apostasía o traición a los principios de Jehová. En todos estos casos, el objetivo sigue siendo alentar al pecador a que regrese a Jehová y asegurar que la congregación esté espiritualmente protegida. Así, mediante un equilibrio entre firmeza y compasión, los ancianos reflejan el amor de Jehová, quien desea que toda persona que se arrepienta de corazón pueda regresar y reconciliarse con él. Entramos ahora en el tercer subtema, titulado ¿Qué puede hacer la congregación? Pasemos a la pregunta del párrafo 13. ¿Cómo tratamos a quien se censura, pero cómo tratamos a quien se saca de la congregación? Vamos con la respuesta. Cuando alguien es censurado, significa que ha mostrado arrepentimiento y ha dejado de cometer el pecado. En estos casos, podemos seguir relacionándonos con él, ya que aún forma parte de la congregación y necesita el ánimo de los hermanos para mantenerse firme en su decisión de hacer lo correcto. Sin embargo, la situación es muy distinta cuando alguien es sacado de la congregación. En 1 Corintios 5:11, se nos indica que dejemos de relacionarnos con él, y que ni siquiera comamos con esa persona. Esta medida busca proteger a la congregación y ayudar a la persona a reconocer la gravedad de su conducta y la necesidad de arrepentirse. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 14. ¿Qué debe decidir cada cristiano, basándose en su conciencia educada por la Biblia, respecto a las personas que han sido sacadas de la congregación? Vamos con la respuesta. Cada cristiano debe decidir según su conciencia educada por la Biblia, cómo actuar en relación con una persona que ha sido sacada de la congregación. Aunque no se espera que los cristianos socialicen con ella, pueden decidir si la invitarán a asistir a una reunión de congregación, especialmente si es un familiar o alguien que fue un amigo cercano. Si esa persona asiste, cada cual puede usar su propia conciencia para decidir si la saluda o le da la bienvenida. Sin embargo, aunque algunos se sientan cómodos con un saludo breve, no se mantendría una conversación larga ni se socializaría con ella. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 15, dice así. ¿A quiénes se refiere 2 de Juan versículos del 9 al 11? Como esta pregunta está basada en 2 de Juan versículos del 9 al 11, los escuchamos y dicen así. Nadie que va más allá de las enseñanzas del Cristo
y no permanece en ellas, tiene a Dios. El que sí permanece en esas enseñanzas es el que tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae estas enseñanzas, no lo reciban en sus casas ni lo saluden, porque el que lo saluda se hace cómplice de sus malas acciones. Muchas gracias. Ahora, con estos versículos en mente, vamos con la respuesta. El pasaje que acabamos de leer se refiere específicamente a apóstatas y a aquellos que promueven activamente la mala conducta. Juan advierte a los cristianos de no saludar ni recibir en sus casas a personas que enseñan ideas contrarias a las enseñanzas de Cristo, ya que hacerlo equivaldría a hacerse cómplice de sus malas acciones. Por ejemplo, si una persona promueve enseñanzas apóstatas u otros pecados, los ancianos no organizarían visitas para esa persona, ni la invitarían a reuniones de la congregación, mientras persiste en su postura. Muchas gracias. En el recuadro titulado, estaban hablando Juan y Pablo, del mismo tipo de pecado, vemos como Juan y Pablo se refirieron a situaciones diferentes. Pablo, en 1 Corintios 5:11, habla de evitar la relación con alguien inmoral dentro de la congregación, por lo que Pablo no se refiere a los apóstatas. Por su parte, Juan escribe sobre personas que activamente promueven falsas enseñanzas, y con estas personas no hemos de relacionarnos de ninguna manera. Acabamos aquí el tercer subtema. Este subtema muestra el equilibrio entre la disciplina y la misericordia en el tratamiento a quienes han sido censurados o expulsados de la congregación. Cuando un cristiano es censurado, se le da apoyo para que siga fortaleciéndose, ya que ha mostrado arrepentimiento y ha dejado de practicar el pecado. En estos casos, los hermanos en la congregación pueden relacionarse con él, brindándole el ánimo necesario para que continúe progresando espiritualmente. Sin embargo, cuando alguien ha sido expulsado, la situación es diferente, y la congregación debe abstenerse de socializar o compartir con esa persona. Esta separación es una medida que protege a la congregación y a su vez ayuda al expulsado a reflexionar sobre sus acciones. Los cristianos también deben usar su conciencia educada por la Biblia, para decidir cómo manejar situaciones específicas, como saludar a una persona expulsada que asiste a las reuniones. En este aspecto, la decisión de un breve saludo queda a criterio de cada cristiano, mientras se mantiene el respeto a las normas de la congregación. Finalmente, el texto de 2 de Juan, versículos del 9 al 11, recalca la precaución de no relacionarse ni saludar a los apóstatas o a aquellos que promueven activamente el pecado, ya que hacerlo sería como hacerse cómplice de sus malas acciones. A diferencia de quienes han cometido un pecado grave pero no promueven la apostasía, estas personas representan un peligro espiritual activo. Este enfoque protege a la congregación y reafirma su compromiso con los principios de Jehová, quien desea que los suyos permanezcan espiritualmente limpios y se mantengan en el camino de la verdad. Entramos ahora en el cuarto subtema, titulado Imitemos la compasión y la misericordia de Jehová. Pasemos ahora a la pregunta de los párrafos 16 y 17. Esta pregunta está dividida en dos partes, A y B. La parte A dice así: ¿qué desea Jehová que hagan los pecadores? Como esta pregunta está basada en Ezequiel capítulo 18 versículo 32, lo escuchamos y dice así: No me causa ningún placer la muerte de nadie, afirma el Señor soberano Jehová. Así que regresen a mí y vivan. Muchas gracias. Ahora, con este versículo en mente, vamos con la respuesta. Según vemos en este versículo, Jehová desea que los pecadores se arrepientan y vuelvan a Él, para que puedan vivir. Este deseo muestra su gran compasión y paciencia, pues no quiere que nadie se pierda, sino que todos se reconcilien con Él, tal como menciona 2 Corintios 5:20. Muchas gracias. La parte B, de los párrafos 16 y 17, dice así: ¿cómo pueden los ancianos colaborar con Jehová? Vamos con la respuesta. Los ancianos pueden colaborar con Jehová siendo instrumentos de su amor y misericordia. Ayudan a quienes han cometido pecados graves a arrepentirse y regresar a la congregación. Este rol implica acompañarlos con paciencia y ánimo, guiándolos en su arrepentimiento, en armonía con Romanos 2:4 y 1 Corintios 3:9. Muchas gracias. Pasamos ahora al repaso de 3 preguntas titulado ¿qué contestaría? La primera pregunta de repaso dice así:
¿Por qué es necesario sacar de la congregación a algunas personas? Vamos con la respuesta. Es necesario sacar de la congregación a algunas personas, para proteger la pureza y la espiritualidad de la congregación. Esta medida ayuda a demostrar que el pecado no se tolera, y al mismo tiempo, motiva al pecador a arrepentirse y corregir su conducta. Muchas gracias. La segunda pregunta de repaso, dice así. ¿Cómo pueden los ancianos imitar la compasión de Jehová? Vamos con la respuesta. Los ancianos pueden imitar la compasión de Jehová al buscar a quienes se han alejado y ofrecerles ayuda, incluso antes de que muestren arrepentimiento. Desean de corazón que regresen y hacen que el camino de vuelta sea accesible y alentador. Muchas gracias. La tercera pregunta de repaso, dice así. ¿Qué debe decidir cada cristiano, basándose en su conciencia educada por la Biblia, respecto a las personas que han sido sacadas de la congregación? Vamos con la respuesta. Cada cristiano, basándose en su conciencia educada por la Biblia, puede decidir si saluda o da la bienvenida a una persona expulsada que asiste a las reuniones. Aunque no socializarían, algunos pueden sentirse cómodos con un saludo breve y respetuoso. Muchas gracias por todos los comentarios. Hermanos, hasta aquí el estudio de la Atalaya de esta semana. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, esperamos que les pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima estaremos aquí también con el siguiente estudio, que será el número 36. Corresponderá a la semana del 11 al 17 de noviembre de 2024. Tiene como título: Pongan en práctica la palabra. Está basado en el texto de Santiago capítulo 1 versículo 22, donde leemos: Pongan en práctica la palabra y no se limiten a oírla. Esperamos que Jehová nos guíe, y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.